Bueno, buenas noches, hermanos, que nos estáis viendo. Estamos a día 2 de enero de 2025, por lo cual os felicitamos el año. Que Dios os bendiga en este nuevo año, que sea una etapa de gloria y de poder y donde podáis alcanzar metas y conquistas en el nombre de Jesús. Desde Equipo de Rescate os damos la bienvenida a un nuevo programa con mi persona, el hermano Tino, actual pastor de la iglesia del Picarral, y aquí a mi izquierda tengo a mi hermano Sansón, candidato de la iglesia, que también quiere daros un saludo. Hoy tenemos una noche privilegiada, un programa muy especial donde vamos a disfrutar con un invitado que ahora vamos a pasar también a presentar, un invitado especial que Dios ha previsto para esta noche en Equipo de Rescate. Os animo, por favor, a todos aquellos que nos estéis viendo, que os suscribáis al canal para poder alcanzar a más hogares, porque creo, hermanos, que es algo de bendición y cuanto más seamos, más vamos a amplificar la bendición de Dios para que llegue a todas las vidas. Hermano Sansón. Amén, que Dios os bendiga mucho. La verdad es que nos encontramos dichosos y privilegiados de nuevo volver. Es el primer programa del año. Amén. Y creo que va a ser especial, porque no creo que Dios mueve las cosas por azar, sino siempre con un plan y con un propósito. Y el hombre que hoy tenemos es un siervo de Dios, muy conocedor de la palabra de Dios, ya que creo, bajo mi punto de vista, que la palabra de Dios es fundamental para tu vida y para mi vida, y hoy vamos a disfrutar mucho, porque hoy vamos, como solemos decir, vamos a exprimir al invitado que tenemos con las preguntas que tenemos, para que no solo nosotros nos beneficiemos, sino también vosotros que nos estéis escuchando. Un saludo y que Dios os bendiga mucho. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos entre nosotros a nuestro hermano querido Robert de Pamplona. Hermano Robert, actual responsable de la zona de Castilla. Es un honor y un privilegio para nosotros tenerte en nuestros medios. Y puedes dar un saludo. De antemano te damos gracias por este tiempo que nos permites estar con tu persona y compartir con nosotros estos buenos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues nada, Dios os bendiga muchísimo. Bendiciones del cielo para vosotros, para todo el equipo de Rescatando Vidas, es verdad. Equipo de rescate, sí. El equipo de rescate. Pues saludaros a todo el equipo, daros gracias a Dios por esta labor tan importante que seguramente estáis haciendo a través de las redes sociales. El siglo XXI ya llamó a nuestra puerta, tenemos que adaptarnos a estos tiempos. Amén. Y hay que utilizar todos los medios que sean posibles para anunciar la bendita y santa palabra del Señor. Por lo tanto, os agradezco vuestro trabajo para esta empresa que es la obra del Señor. Y os agradezco mucho que en esta noche hayáis contado conmigo para poder compartir pues vuestro tiempo conmigo, porque a mí no me quitáis tiempo, al revés, me lo dais. Y entonces que compartáis vuestro tiempo conmigo, pues eso me hace feliz, francamente, porque habría muchos hombres a los que podéis haber llamado en esta noche. El primer programa del año, pues os hace bien el llamarme, el que esté con vosotros. Pues mira, dichoso, bienaventurado y feliz por poder compartir este espacio donde espero que os haga la mitad de bien que me vais a hacer vosotros. Dios os bendiga. Dios te bendiga mucho. El último programa que hicimos me olvidó algo muy importante, y es que siempre que presentamos un programa, me presento yo, presento al hermano Sansón o soy algún invitado, pero este último programa se olvidó presentar a alguien muy especial, que es el que por lo menos el 50% hace posible que todo esto surja, y es nuestro hermano Johnny, que no se ve, pero que no se vea no quiere decir que no está ahí. Es el que está llevando el audio, el vídeo y todo, y gracias a nuestro hermano Johnny, que es una gran bendición. Amén, amén. Johnny, que Dios te bendiga mucho, hermano mío. Bendiga, creo que está haciendo una labor muy importante. Amén, aunque nosotros somos los que salimos en primera plana, pero para que nosotros salgamos hay otros hermanicos que están trabajando que no se ven, y creo que es digno de bendecir y de decir, eso es. Los grandes maestros de pintura normalmente suelen estar presentes en todas sus obras
pero visibles en ninguna, Amén. excepto Velázquez, ¿no? Que en el cuadro de las lanzas, en la parte de abajo hay un soldadito que es él, es un autorretrato que se ha hecho, es en el único cuadro que se ve un autor, ¿no? Pero lo demás, no. Por eso cogemos cualquier cuadro y aquellos que nos gusta la pinacoteca y decimos, este cuadro es de fulano, y él no está, Y él pero no está está. presente su mano, ¿no? Así que Qué creo bonito que ese lo detalle. de Johnny será así, estará presente en todo esto sin ser visible. Así que Amén. Dios te bendiga, Johnny. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este programa y como siempre solemos hacer a todos los invitados que pasan por equipo de rescate, lo primero es, hermano Robert, es que nos cuentes de una forma comprimida, porque claro, entiendo que tu travesía en el área del ministerio ha sido muy grande, entonces intenta simplificar un poco y cuéntanos un poco cómo fue tu convertimiento, cómo llegaste a Cristo. Cuéntanos un poco Vale, para que vale. España y todos los hermanicos conozcamos tu testimonio. Vale, yo nazco en el seno de una familia cristiana, más de 56 años. Desde que tengo uso de razón, pues conozco el Evangelio. Desde niñito he corrido por los cultos. Hay un testimonio que últimamente está contando nuestro hermano Pelón, de un niñito que, bueno, tuvo una experiencia pues muy, muy cercana a la vida espiritual. La cuenta nuestro hermano Pelón, la tienen escrita en un libro. A mí pues no me será bien contar esto, ¿no? Pero ese niñito del que habla nuestro hermano Pelón soy yo. Gloria a Dios. Entonces, vale, vale. Bueno, llega mi edad de juventud y el Robert creía en el Señor, una bendición, una maravilla, es la verdad, mis padrecicos cristianos, pero el Evangelio para mí no era, ¿no? Yo era muy buen mozo, muy guapete y tenía mucho tiempo para convertirme al Señor. Entonces llegaron mis años un poco joviales, me cogió la década de los 80. Ya sabéis que esta década de los 80 fue una década muy mala para nuestra juventud. Ya. Nuestra juventud se hizo mucho daño por vivir eso es pues la movida de los 80, que así se llamaba en aquel tiempo. Y a mí pues también me cogió, aquella temporada tan mala y tan dañina, ¿no? Siempre, a pesar de estar viviendo pues un poquito en la calle, un poquito pues en el mundo, pero yo llegaba a casa y dormir sin la Biblia en la cabecera de mi cama, eso era un imposible, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón leo la Biblia. Desde pequeñito yo leo la Biblia, desde muy chico, desde muy, muy pequeño. He leído más la Biblia que tebeos, he leído más la Biblia que ninguna otra cosa, ¿no? Porque, bueno, hay que preguntarse por qué o qué motivos tiene el Señor para que un niño con 6, 7, 8 años coja una Biblia, la abrace, se enamore de ella y ya no pueda soltarla, ¿no? Hay que preguntarse, eso tiene muchas cuestiones, ¿no? Bueno, pues yo aún y todo no podía vivir sin mi Biblia en mi cabecera. Siempre he sido muy respetuoso. Nunca me he atrevido a abrir la Biblia habiéndome tomado un trágico de más. Eso ha sido imposible en mi vida, eso era imposible. Me acuerdo que una vez, de forma inconsciente, estaba leyendo la Biblia y encendí un cigarro y nada más que me di de cuenta, cerré la Biblia rápidamente, tiré el cigarro y lo primero que hice es pedir perdón a Dios, aunque no era cristiano en ese momento, ¿no? Pero siempre me ha producido mucho respeto la palabra del Señor. Qué bien. Han ido pasando los años y bueno, ya quiso el Señor que asentara mi vida. Me casé en Pamplona con 21 añitos y dije, bueno, creo que este es el momento de mi vida en que tengo que parar y que tengo que asentar mi vida por completo y entiendo que es en el Señor donde yo tengo que asentarme, ¿no? Entonces, bueno, nos bautizamos en Pamplona. Allí, a lo que estábamos unos mesitos en Pamplona, ya sentados en nuestro Señor, pues mira por dónde cayó un hermano que se llama Juan de la Ventura.
más conocido como Juan el Atila, que él a mí me crió desde que era pequeñito, ¿no? Y yo soy un auténtico experimento de Dios, porque estaba sentado en un banco, me dio un papel, le di un papel a uno y le dijo, dáselo. Y el otro me dio a mí el papel que me daba y me dijo, prepárate porque dentro de 3 meses te empiezo a ensayar. Y yo hice así, digo, pues vale. O sea, un auténtico experimento, ¿no? Pero en el momento que yo abrí una Biblia y empecé a relacionarme con un púlpito, supe que era mi lugar, supe que era lo que Dios tenía para mí. Desde ahí pues ya empezamos a predicar la palabra del Señor. Hemos pastoreado 18 o 20 iglesias, más 20 que 18. Hasta el día de hoy el Señor nos ha tenido en 2 zonas como responsables, en la zona norte. Estuvimos 3 años donde el Señor me hizo mucho bien Qué a través bendición. de nuestros hermanos. Y ahora mismo llevamos pues lo que va de septiembre a esta parte en zona Castilla, que es una zona también magnífica y maravillosa. Entre todo esto, en el pastoreado de estas iglesias y que el Señor me llamara a la responsabilidad, pues he sido un hombre que he viajado mucho, a mí se me conoce desde hace mucho ya por España. Bueno, Aragón prácticamente ha sido mi segunda casa, junto ¿Verdad? con Barcelona, han sido mis segundas casas, la zona norte. El Señor me ha llevado hasta la frontera de Italia a predicar el Evangelio, donde ha hecho cosas maravillosas, en fin, que me siento muy pequeño, muy inútil, pero a la vez pues siento que el Señor pues ha tenido misericordia de mí y me ha hecho muchos regalos, ¿no? Entonces yo soy ese que cuando termina su trabajo dice, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer he hecho. Mientras lo estoy haciendo, pues bueno, hay algo de utilidad, pero cuando termino de hacer lo que tengo que hacer, pues soy un auténtico inútil hasta que el Señor pues diga otra cosa, ¿no? Y esta es mi vida, he llegado hasta aquí, ya son 56 años los que tengo, soy padre de 2 hijos, mi Ángel y mi Jonathan. Mi Ángel está predicando el Evangelio también, se empieza a levantarse a finales del año pasado. Mi nuerita es Jennifer, mi esposa es Soraya y tengo 3 nieticas, mi Chambao, mi Helen y mi Valeria. Y luego Qué tengo mi hijo bendición. Jonathan, que lo tengo mozo, ¿no? Esta es mi familia, mi casa, mi hogar y nada, ese soy yo a grandes rasgos. Pues una gran bendición poder escuchar esta trayectoria tan preciosa y tan llena de Dios, hermano mío. Decirte que es envidiable tu hogar, tener una casa de esas maneras y tan llena de Dios. Bueno, pues venga, vamos a empezar, como siempre suelo decir, con una tandada de preguntas, hermano Vamos, Robert. amén. Quiero hacerte una pregunta que me ha venido así al vuelo y ¿cuál es el verdadero éxito de un siervo de Dios, hermano mío? ¿Cuál crees Amén. que es el verdadero éxito? Amén. Bueno, pues el éxito de un verdadero hombre de Dios empieza por querer ser humilde, por querer ser humilde. Querer ser humilde porque orgullosos ya somos un rato. Entonces yo quiero ser humilde porque orgulloso ya soy. Fijaros si soy orgulloso, que me siento orgulloso de lo humilde que soy. Quiero decir que lo primero es que tenemos que ser humildes y saber, que somos totalmente indignos de tomar una Biblia en nuestras manos y de utilizar la palabra de Dios como herramienta para predicar. Solo tenemos que saber, todo siervo de Dios. La palabra es mucho más grande que nosotros y es lo más pesado que vamos a poder tener en la vida. La segunda cuestión es depender de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Es decir, es un auténtico pecado que de verdad hace que un siervo de Dios se atreva a coger la Biblia sin haber hablado un ratito con el Señor, sin haber tenido un ratito de comunión con Dios. Creo que el éxito de un cristiano pasa por los ratos que tenga de comunión con Dios, tanto en lectura como en oración y en ayuno. Así como el éxito de un hogar es levantarte por la mañana y tomar a tu esposa y poneros junticos a buscar un ratito al Señor por la mañana, antes de echarte a la calle, antes de irte a tu mercado, antes de irte a tu trabajo.
Si os levantáis los dos para vuestro trabajo y trabajáis junticos, el primer cuartico de hora antes de salir a la calle, pásalo con tu compañera orando y presentando al día al Señor y ya verás cómo la vida cambia muchísimo, ¿no? Bueno, pues si esto en una ovejica, en un laico, es totalmente natural, cuanto más en nosotros, en los obreros, ¿no? En saber que dependemos del Señor. Un punto muy importante es que nuestras esposas sientan nuestro ministerio, que entiendan a qué hemos sido llamados, ¿no? Otro punto muy importante es que nosotros como ministerios no podemos enredarnos con los negocios de este mundo, que Bien. tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da. Saber que nunca vamos a pasar hambre, una hora mala, que vamos a tener techo, porque esa es la promesa de Dios, que vamos a tener abrigo y que vamos a tener alimento, ¿no? Pero que no nos podemos enredar mucho con las cosas de este mundo. Lo que Dios nos dé, bueno es. Y cuando vayamos a echar las manos los siervos del Señor y vayamos a coger algo, que sepamos coger lo que quepa en nuestras manos. Lo que se nos cae por las manos no es nuestro, es de otro. No tratemos de cogerlo. Amén. Tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Entonces, siendo uno humilde, sabiendo que es indigno, buscando el rostro del Señor y dependiendo de él, entendiendo su hogar, que sienta el ministerio de un hombre, y eso tiene que hacerlo ver el ministerio a su casa, que tiene que hacerles ver a qué ha sido llamado. Y claro, el ministerio tiene que tener testimonio, el primer testimonio que tiene que tener real y legítimo es dentro de su casa. Cuando tu casa te ve como un hombre de Dios, cuando tu compañera te ve como un hombre de Dios, cuando tus hijos te respetan como un hombre de Dios, cuando tus nietos te respetan como un hombre de Dios, tienes el 50% del éxito garantizado. Y el otro 50% tampoco depende en tus manos, porque ese 50% está escondido en las manos de Dios, que depende el 100% de tu ministerio. Tú simplemente tienes que saber extender las manos como una persona débil, menesterosa y merecedora, pero que te deleitas en el servicio a Dios y sobre todas las cosas, que lo que te acerca a Dios no te separe de Dios y que el ocuparte tanto de la obra de Dios no te separe de la obra de Dios. Hay gente que se ocupa tanto de la obra de Dios que acaban separados de la obra de Dios. Lo que les acerca a Dios les separa de Dios. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que le servimos a Él, pero que no podemos olvidarnos de que la primera obra está en nuestro interior, en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa. Recuerdo una anécdota, una leyenda, un cuento, qué me sé yo, pero algo que nos ayuda a un poco a explayar esto, ¿no? Un predicador está a punto de morir al final de sus días y llora amargamente. Él llora amargamente y pregunta qué pasa, ¿no? Y hay otro predicador de su misma edad al lado que está consolándole y le dice, ¿por qué lloras tan desconsoladamente? Dice, porque me voy a morir, voy a ir a la presencia de Dios, hermoso es esto. Y no he conseguido mi objetivo. ¿Y cuál era tu objetivo? Dice, cambiar el mundo. Claro. Le dijo, el que le dijo, el que estaba a su lado, le dijo, mira, antes de cambiar el mundo tendrías que haber cambiado un continente. Y antes de cambiar un continente tendrías que haber cambiado un país. Y antes de cambiar un país tendrías que haber cambiado una capital y antes de cambiar una capital un pueblo. Y antes de un pueblo probablemente un barrio y antes de un barrio seguramente tendrías que haber cambiado una calle. Antes de una calle tendrías que haber cambiado un portal y antes de un portal habrías tenido que cambiar una casa. Y antes de cambiar una casa tendrías que haber cambiado una vida. Por lo tanto empezaste al revés, porque si habrías cambiado tú, habrías cambiado tu casa. Tu casa habría afectado a tu portal a tu calle a tu barrio a tu pueblo, tu pueblo a tu ciudad a tu país a tu continente. No, por lo tanto, no queramos cambiar el mundo, ¿no? Pero sí dependamos de Dios y saber que la primera obra de Dios de la que no tenemos que ocupar es de nuestra propia vida, de nuestra casa, de nuestro hogar. Hay quien pretende limpiar las casas de los demás sin haber limpiado la suya, ¿no? No han leído bien Primera o Segunda de Crónicas, donde está esa historia maravillosa del rey Josías, que a la edad de 8 años empezó a reinar y cuando tuvo uso de razón lo primero que hizo es limpiar su casa, para después de limpiar su casa, limpiar los lugares altos y después de limpiar los lugares altos estuvo preparado para limpiar la casa de Dios. Por lo tanto, vamos a empezar a tener éxito con nosotros mismos, ¿no? Y cuando tenemos este balance de cosas, pues decimos, tenemos éxito asegurado. Y cuando hablo de siervo, hablo de todo aquel cristiano que realmente sirve a Dios. Amén. Amén. Esa es mi idea. Qué bien, qué bien. Es mi idea del Evangelio. Venga, Sansón. Una pregunta. Empezamos así. Qué bueno. ¿Una persona que se congrega en una iglesia local debería leer la Biblia?
no solo leerla, sino también estudiarla? Si es que sí, ¿por qué razón? Porque hoy en día, tío, usted sabe mejor que yo que hay muy poquita información en las iglesias cara a las ovejas. Tienen información, como dice usted, pastor, pero es una información comprimida, una información que han escuchado un predicador, de ese predicador a otro, pero quizás han escuchado hablar del ciego Bartimeo 1000 veces en el púlpito, pero quizás nunca se han sentado en su casa y han leído la historia, no han estudiado el contexto. Muy bien. No estoy hablando de ministerios, sobra decirlo, ¿no? Sino una persona congregada en una iglesia local debería leer la Biblia y estudiarla. Vamos a ver, no solo es que debiera leer la Biblia y estudiarla, sino que no puede haber vida cristiana si no hay sometimiento al texto sagrado. Lee un poquito la Biblia y leerás un libro con una serie de libros dentro en los cuales tiene muchos errores. Eso si la lees un poquito. Lee bastante la Biblia y te darás de cuenta de que, bueno, la Biblia es la posición de un Dios y todo lo que este Dios ha hecho para salvar a un pueblo. Lee un poquito más que bastante la Biblia y te darás de cuenta de que ya no es la posición de un Dios y sus armas, por decirlo de alguna manera, para salvar a un pueblo, sino para salvar a la familia humana, ¿no? Lee un poquito la Biblia, un poquito más, y te darás de cuenta de que la relación de un Dios con toda su obra, y esto también admite el mundo cósmico. Por lo tanto, como dijo Pascal, lee un poquito la Biblia y serás simplemente un ateo. Lee mucho la Biblia y te convencerás de la existencia de Dios. Ahora bien, en el momento que hablamos de leer la Biblia, cuando nos encontramos con la de leer la Biblia no solo está para leer. La Biblia está para leerla en principio, pero después, como tú bien dices, la Biblia está para estudiarla. Amén. Y la Biblia se estudia contrastándola a nivel social, político, religioso e histórico. Cuando se enfrenta al texto sagrado, empieza a leer la Biblia pensando qué sucedió en aquellos momentos históricamente, políticamente, socialmente, religiosamente, se empieza a dar cuenta del gran contenido, del gran manual, de la grandeza que tiene la palabra del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Entonces vas estudiando la Biblia, vas estudiando, la vas contrastando. Al ir contrastando te das de cuenta de la realidad que es la Biblia, que es la única realidad por la que merece la pena vivir y sufrir. La única, porque en ello está, queridos hermanos, guardado nuestra vida, está totalmente metida en cada página de la Biblia, de tal manera que si tú leyeras la Biblia de forma despacio, a bien seguro encontrarías un texto de un lado, un texto de otro, un texto de otro, encontrarías la historia de tu propia vida. Y así como lo harías tú, lo haríamos toda la familia humana. Por lo tanto, la Biblia está para leerla, para estudiarla, para contrastarla, y sobre todo la Biblia está para vivirla. Y cuando uno vive la palabra del Señor, vive en la palabra del Señor, no te moverán de sus caminos ni los cañones del 15. A tu pregunta, ¿es necesario que un creyente lea la Biblia? No, no, es imprescindible, porque si no es por la palabra del Señor, hay muchas cosas en nuestra vida que no nos daríamos de cuenta. Las leyes noágicas están grabadas en el centro del corazón de cada hombre, de forma, amados hermanos, independiente, y no hace falta leer la Biblia para saber que hay una moral que me dice a mí que yo no puedo mirar lo que no es mío, que no puedo maltratar al prójimo, que tengo que querer a mi papá y a mi mamá, que tengo... Eso ya viene en un pack, ¿no? No hace falta que nadie me lo diga. Pero si yo no leo la Biblia, no tengo herramientas suficientes como para poder poner este conocimiento en obra. Por lo tanto, a la hora de leer la Biblia, de buscar el rostro del Señor, ¿yo sabéis por qué sé que tengo que orar? ¿Porque me lo ha dicho un cura? No, porque me enseña la Biblia. Me enseña la Biblia a que tengo que buscar al Señor. ¿Sabéis por qué sé que tengo que ayunar? Porque me enseña la Biblia a hacerlo. ¿Sabéis por qué sé que tengo necesidad de amar al prójimo? Porque la Biblia no es solo que me diga que tengo que amar al prójimo, sino que me dice cómo tengo que hacerlo. La Biblia, amados hermanos, es un manual por completo de amor. La Biblia es un auténtico mapa para ir al cielo. Entonces, aquellos que somos buscadores de la verdad, que somos cazatesoros, que nos gusta escarbar, que queremos saber dónde está la verdad,
La verdad está totalmente contenida y escondida en la Biblia. Y dando gracias a Dios, no la ha encontrado una sola persona, porque la verdad es tan grande que en una sola persona no se puede contener. Así que hay un poquito de verdad en ti, otro poquito en mí, otro poquito en el otro. Y cuando todos nos juntamos como un mosaico y traemos mucha más luz de aquello que hemos descubierto a través de la Escritura. Entonces yo me enriquezco a través de lo que oigo, otros se enriquecen a través de lo que me escuchan a mí, y todos juntos nos enriquecemos y crecemos leyendo la bendita y santa palabra del Señor. Por lo tanto, esto es un compendio. Hay que buscar a Dios, hay que leer la Biblia, hay que vivir la Biblia, hay que sentir la Biblia. Sin Biblia no hay evangelio. Muy bueno. El que la gente que no tiene vida y no se encuentra la palabra del Señor, hay mucha gente, creedme, a mí esto me duele decirlo y reconocerlo, pero es una verdad, va a los cultos por rutina. ¿Saben lo que es rutina? La rutina es un acto que se hace diariamente repetitivo sin necesidad de pensar en él. Hay gente que se arregla y va al culto por herencia. Desde pequeñitas y desde pequeñitos iban al culto y ahora ya se han casado, se han hecho mayores, venga, vamos a arreglarnos el mercado, la casa y el culto, y parece ser que yendo al culto ya lo tienen todo hecho. Y la sangre del culto nos limpia de todo pecado. Alto, alto, alto. Que el culto jamás fue. No estoy diciendo que no se vaya al culto, porque el culto nos salva, pero el salvo va al culto. Que nadie nos interprete mal. Que nadie nos interprete mal. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero es que a esa horica de culto hay que darle la devoción, hay que venir con la devoción de una vida cristiana. Yo al culto no tengo que ir a llenarme, al culto tengo que ir a vaciarme, yo tengo que venir lleno de mi casa y vaciarme en el culto para que se cumpla en mí la palabra. Mirar cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí manda el Señor bendición, y termina el Salmo diciendo vida eterna. Que yo lleve a mi culto lo que traigo, llenura del Espíritu Santo, para compartir con mis hermanos, ¿no? Entonces eso se logra como teniendo una vida cristiana en la casa. Por lo tanto, si no hay oración en casa y no hay lectura en casa y no hay búsqueda en casa, hay una buena religión. Bueno, Qué bien, último que ha dicho Pastor. qué bien. Entonces digamos que un poco radica el problema de la decadencia de la Iglesia de hoy, es la falta de compromiso, de devoción, a leer la Escritura, a estudiar la Escritura y a practicarla en casa. Es por eso que hay tanta decadencia al día de hoy, porque antes del programa hemos estado un ratillo hablando, hermano Robert, y hablábamos de lo que eran antes los siervos de Dios, el respeto que se le tenían, cómo se le atendían. Mira, si la gente, pastor, tuviese vida cristiana, no veríamos en las iglesias de Filadelfia lo que estamos viendo hoy. Todos los errores humanos que vemos dentro de la obra son errores por falta de vida cristiana, falta de compromiso, falta de respeto a Dios. Amén. Entonces, cuando uno no le tiene respeto a Dios, no le puede tener respeto a nada. No veríamos nada de lo que vemos en cuanto a formas, compromiso, vocabulario, honestidad. No veríamos nada de lo que estamos viendo hoy. Lo que vemos hoy en muchas iglesias es por falta de vida cristiana. Por falta de vida cristiana. Por falta de vida cristiana. Por falta de compromiso. Por un concepto de no creerle a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Amén. Porque si ahora mismo nosotros vamos y hacemos una encuesta a todas las personas que van al cultico y nos ponemos en la puerta y tú te pones en un lado de la iglesia y yo en otro, y tú le empiezas a predicar a los hermanos y a preguntarles, ¿cree usted en Dios? Todos que van a la iglesia a ti te van a decir que sí. Los que no van a la iglesia, un tanto por ciento muy elevado, a mí también me van a decir que sí. Otros me van a decir que no, que es un ser mitológico. Otros, bueno, creo en Dios, pero no a la forma que cree la gente. Yo creo que algo tiene que haber. Alguien tiene que haber puesto esto ahí fuera. Una persona más inteligente te va a decir, bueno, tiene que haber una mente prodigiosa con la perfección y con la capacidad, una mente relojera de hacer algo con una precisión brutal. Entonces, sí, algo tiene que haber. Y otros te van a decir, no creo en Dios, es una chorrada. ¿No? Te lo van a decir así de claro y perdonarme la expresión. Pero los que a mí me van a decir, los no convertidos, que me van a decir que creen en Dios, como los que a ti te van a decir que van al culto que sí que creen en Dios, no va a haber ninguna diferencia en sus respuestas. Y ahora, ¿por qué crees en Dios?
Pregunta a la iglesia, ¿por qué crees? Qué ¿Por qué bien. crees? Bien. ¿Crees en Dios? Sí, pero ¿por qué? Y ahora, y otra más, y eso va a decir, ¿y qué es Dios para ti? Y las personas más espirituales te van a decir, mi todo. Y otros te van a decir, es que es mi vida. Cada cual te va a decir una cosa distinta. Pero, en conclusión, estas personas que realmente que dicen creer en Dios, ¿le creen a Dios? Porque el cristiano que no le cree a Dios, le está llamando a Dios mentiroso. Y hay muchos problemas en las iglesias, que hay mucha gente, perdonadme, que no le cree a Dios. Confiesa con la boca, pero lo niega con los hechos. Muy bien. Entonces no le cree a Dios, porque si Dios pide algo, pide fidelidad. Si Dios pide algo, pide que nos apartemos del pecado. Si Dios pide algo, pide que tengamos honestidad. Entonces, mira, últimamente el pecado nos rodea por doquier. La gente joven está desbordada. Tenemos unas ventanas al mundo, como son estos teléfonos móviles, que son desastrosos. Ha hecho estragos en la juventud. Estos teléfonos han destrozado matrimonios, han destrozado vidas por completo, porque la gente no tiene compromiso, ni tiene respeto a Dios, ni tiene temor de Dios. Y por eso pasa lo que pasa. Y luego van al culto como que nada, ¿no? Pero el Señor lo ve todo, lo observa todo. Y uno de los problemas grandes que tenemos es que la gente se llegue a desencantar. Y si la gente se desencanta, puede correr riesgo de que una persona desencantada puede buscar emocionar su corazón en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y lo importante es que nosotros, ya hablo de nosotros como ministros, tengamos la suficiente capacidad como para mostrarle la Biblia y presentar a Dios de tal manera que la gente se vuelva a emocionar con este Dios en el que cree, en el que cree, pero que necesita creerle a él, ¿no? Y eso ya Amén. es un trabajo nuestro, de presentar a un Dios, no un Dios de futuro, no cuando vaya al cielo, no. La gente tiene su esperanza y su fe, una fe cuando vaya al cielo, cuando yo llegue, cuando yo, mira, os voy a ser muy franco, hermanos, en esta noche. A mí el cielo que me espere. A mí el cielo que me espere. Cuando llegue ya llegaré. Tengo muchas cositas allí guardadas, pero cuando llegue ya llegaré. Pero mientras Amén. tanto yo quiero estar aquí, quiero vivir. Quiero estar con los que hago falta, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis nietas, quiero estar con mi esposa Amén. y quiero tenerle a él como compañero de viaje. Y teniéndole a él como compañero de viaje, lo demás sobra. Por lo tanto, yo no tengo una fe galáctica en el día en que me muera y vaya al cielo, no. Yo tengo a Dios aquí y ahora, conmigo, como compañero de viaje y está en esta sala con nosotros cuatro. Y no nos deja y no nos abandona. Está aquí. El cielo ya llegará cuando llegue. Pero mientras tanto, Muy voy a bien. disfrutar de Dios aquí y ahora, en mi casa, en mi hogar y, por supuesto, con mis amigos y en mi culto. Entonces, la gente tiene que entender que necesita para todo vida cristiana. Y todo se resume a eso, a vida cristiana. Qué bueno, qué bueno. Aleluya. Yo quiero hacerte una pregunta para que nos respondas de una manera, no sé si se dice así, sintetizada, muy reducida. Es que muchos de los que nos congregamos en las iglesias decimos ser cristianos, porque nos hemos bautizado, vinimos a la iglesia, tomamos el pacto los domingos, pero ¿verdaderamente crees que hay algún autoexamen donde podamos, porque yo sé que hay mucha gente que nos está viendo y pueden pensar y decir, ¿verdaderamente soy un cristiano? ¿Hay algún autoexamen que nos podamos hacer para evaluar si verdaderamente somos cristianos o somos simples simpatizantes que venimos a la iglesia de una manera inerte, como has dicho? Si nos lo podemos encontrar ese autoexamen en la Biblia o de forma personal. Personal, claro, contrastando con algo de la Biblia también. Vale, el mejor compendio pastoral que existe en la Biblia, el mejor, ¿eh? No hay un compendio pastoral como las dos cartas de Corintios, primera y segunda de Corintios. Son un compendio pastoral en todas las reglas. Si tú quieres encontrar a Pablo el teólogo, tendrás que leer Romanos y tendrás que leer Efesios. Y si quieres encontrar a Pablo el estadista, el que corrige errores doctrinales acerca de la segunda venida, tendrás que leer primera y segunda de Tesalónicas. Si quieres encontrar a Pablo el consejero, tendrás que leer la carta a Filemón. Y si quieres encontrar a Pablo el padre, tendrás que leer primera, segunda Timoteo y la carta de Tito. Pero para encontrarte con Pablo el pastor, tienes que leer primera y segunda Corintios. Esas dos cartas, enfrentándote a esas dos cartas, es lo que te va a hacer hacerte un autoexamen, y siempre el cristiano verdadero
va a llegar a una conclusión: no soy digno de esto. Entonces, cuando una persona no se ve digna, la única manera de poder acercarnos a Dios con un corazón realmente humilde es saber que no somos dignos. ¿Somos dignos de tomar la Santa Cena nosotros? No. Y sin embargo la Biblia dice: si alguno tomase la Santa Cena indignamente, culpable es del cuerpo de Cristo y del sacrificio y de esa sangre derramada. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no eres digno y te acercas, ¿eres culpable? No. Te haces indigno cuando realmente te ves digno, cuando te ves bien, cuando te ves preparado, cuando dices que no hay nada que te impida acercarte a esa mesa. Entonces te estás siendo indigno porque tu orgullo está llevándote, y mi orgullo me está llevando a pensar que soy digno de participar del cuerpo de Cristo. Otebel, cuando yo realmente me reconozco y me miro por dentro y soy sincero conmigo y me doy cuenta de que soy indigno, de que no quiero pecar, pero peco, y que es imposible que se me pase una semana sin pecar. Porque si no peco de dicho, peco de hecho, y si no de pensamiento, y si no de omisión de pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Odio el pecado, aborrezco el pecado, no puedo pecar, pero tengo que entender que hay un cuerpo, una ley en mis miembros que me arrastra continuamente a hacer el mal. Que es verdad que tengo la fuerza motriz del Espíritu Santo, que a veces me tira para otro lado y me tira para otro lado y que lucha conmigo y me contrista de pecado, pero también es verdad que peco. Y la Biblia dice: hijitos míos, si decimos que no pecamos, mentimos y la verdad no está en nosotros. Así lo expresa la primera carta de Juan. Entonces, cuando yo me acerco a la Santa Cena y me acerco sabiendo que soy indigno, sabiendo que peco y no quiero tapar mi pecado, pero realmente me he arrepentido de esto y siento que necesito a Dios como compañero de viaje y que lo busco de verdad y que no lo busco por el qué dirá la gente, que a mí no me importa lo que diga la gente, a mí me importa lo que piense Él, y que no mantengo mi situación y mi testimonio por mantener simplemente una reputación y un estatus social, sino porque quiero estar limpio delante de Dios, aunque sé que muchas veces no lo voy a conseguir y soy una persona totalmente indigna. Es ese autoexamen el que me hace ver, decir: Señor, no estoy preparado, pero es el que de alguna manera aprueba mi conciencia para decir: bueno, como no estoy preparado, tú sabes, estoy en tus manos, vengo ante ti, no me tomes en cuenta mis pecados, y ante ti vengo con una forma humilde y necesitado y tratando siempre de hacer el bien. Eso es uno. Por otro lado, cuando en tu pensamiento está de continuo agradar a Dios, eso es otro. Cuando tú tienes la capacidad de consultarle al Señor todo aquello que vas a hacer, ese es otro. Cuando tú te das de cuenta de cómo es tu lengua, y en tu lengua es una lengua en la que continuamente sale bendición de tu boca, ese es otro poste indicativo que te ayuda a ver que realmente el Señor está haciendo un trabajo grande contigo, porque lo que expresamos por la boca es lo que tenemos en el corazón. Después de esquilar una oveja de lana gris y una oveja de lana rosa o lana blanca, después de esquilar a las dos, ¿sabéis dónde diferencias esas ovejas? Les abres el paladar, y mientras la oveja blanca tiene el paladar rosa, la oveja gris tiene el paladar negro. ¿Sabes en qué se diferencia un cristiano de verdad y alguien que intenta ser cristiano? En el paladar. Cuando los dos se enfadan, seguramente el cristiano no dice nada y calla, y si dice algo bendice, y el que no es cristiano maldice y maldice y maldice. Entonces, tu forma de hablar es lo que aprueba quién eres, tu forma de sentir, tu forma de enfrentarte a los problemas. La limpieza de tu corazón, el que no te permite raíces de amargura, en que a veces el odio viene a visitarte y viene a visitarte para quedarse en tu corazón a perpetuidad, pero tú arrancas de tu corazón esa raíz de amargura y sangra, pero no quieres odiar porque sabes que el odio es patrimonio total de los pecadores y que Dios no te ha invitado a odiar sino a perdonar. Cuando quieres vencer el mal con el bien, cuando estás dispuesto a poner la otra mejilla, cuando recibes un golpe y estás dispuesto a seguir sufriendo por Dios, cuando estás dispuesto a seguir soportando cargas por amor al Señor, y cuando eres capaz de desprenderte de tu razón y dársela a otra, entonces estás en el camino, porque sabes que eres indigno, pero que estás tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces hay muchas formas de autoevaluarnos en el camino del Señor, para decir si somos cristianos o no. Todas y cada una de ellas te van a decir que no eres digno. Si todas y cada una de ellas te dicen que no eres digno, estás en un buen camino. Si hay alguna que te dice eres digno, tú lo estás haciendo bien, examínate en serio. Amén. Qué bien. Qué bien. Sansón. Como hemos tocado el tema
de una vida cristiana que tiene que leer la Biblia, hoy en día usted sabe también que carece mucho la oración, tío. Carece mucho. Vuelvo a repetir, no me refiero a los ministerios, también entran obviamente, pero a las personas que se congregan en una iglesia local, vuelvo a repetir, saben ellos mismos que tienen un problema y reconocen, no, es que hace mucho tiempo que no oro, hace mucho tiempo que no oro. Y aun reconociendo el problema, no ponen ningún remedio para remediarlo. Entonces, la pregunta es, ¿un cristiano debe o de orar? Y si es que sí, y esa persona está apartada, ¿cómo puede volver otra vez a la vida de oración? ¿Qué consejos daría a esas personas que hace mucho tiempo que han dejado esa área de su vida? Porque tengo que decir que mucha gente, tío, creo que se confunde con que es estar en comunión con el Señor todo el día. Mientras estoy trabajando, estoy escuchando alabanzas o estoy todo el día pensando, eso está bien y es necesario, pero no tienen ese tiempo de intimidad, no tienen ese tiempo que cierran la puerta y dicen, no, aquí no hay nadie, paro el teléfono, paro el tiempo y esto es para ti, Señor. Este rato es para ti. ¿Qué consejos daría? ¿Por qué es importante, en primer lugar, y cómo pueden volver estas personas a la vida de oración? Amén. Bueno, mira, en principio ha habido un problema serio y este problema es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Ese problema lo ha generado nuestro día a día, el día a día de las iglesias. Igual tú, Sansón, por edad no has vivido lo que te voy a decir. O sí, quizá en el final de ello sí lo has vivido. Pero mira, yo recuerdo cuando teníamos las iglesias, cuando teníamos 7 cultos a la semana y 6 oraciones por la noche. 6, ¿eh? Todas las noches había oración. Cuando no nos podíamos congregar en el culto, porque por la noche se quejaban los vecinos, nos congregábamos en casas. Y el no ir a la oración era algo terrible, ¿no? Porque necesitábamos orar junticos en los hogares, en las casas. Era algo maravilloso. Ha ido pasando el tiempo y esta hermosa costumbre de orar juntos los cristianos ha ido desapareciendo. A medida que han dejado de ir a las oraciones, pues se ha dejado de orar, se han ido sentando en el sofá, se han puesto el pijama, han visto una película de Netflix, han visto una serie de televisión, el 1, 2, 3, en fin, lo que sea, el programa que habría en aquel tiempo. ¿Y qué ha pasado? Que la gente se ha ido dejando. Ha entrado en una dejadez porque la iglesia ha cambiado su dinámica. Escucha bien lo que te voy a decir, ¿eh? Después se han quedado, dejemos, 7 cultos y una oración. Después vimos que 7 cultos era una brutalidad porque necesitábamos tiempo y se quedaron en 5 cultos y se quitó la oración. La oración de los sábados desapareció por completo de la inmensa mayoría de las iglesias de Filadelfia. Se quedaron en 5 cultos. Algunos ya empezaron a dejar 4 y ahora vino la pandemia, Jehová Dios la reprenda, y nos quedemos en 3 cultos por semana. Y con eso nos hemos quedado satisfechos. 3 cultos a la semana. El problema es que si necesitamos algún día tiempo para algo, lo sacamos de uno de esos cultos de la semana. O sea, la decadencia que vivimos es tal que nos estamos olvidando de la vida cristiana. Si ya nos cuesta ir juntos y en armonía a celebrar un culto, apartarnos solos nos va a costar un poquito más porque el hombre es un hombre social. El hombre está hecho para vivir en sociedad y para expresarse en sociedad y para vivir en comunidad. Entonces, como la iglesia ha abierto mucho las puertas de salida más que las de entrada, la gente ha dejado de buscar a Dios. Ese es donde radica el primer factor del problema. Segundo factor del problema, que es muy importante, es que la gente no tiene disciplina y sobre todo el pueblo caló. Somos un pueblo sin disciplina. Hacemos las cosas por pasión, las hacemos de golpe, pero no tenemos disciplina. Cuando tenemos que disciplinarnos en algo, vamos daos. Tenemos de un temperamento, porque mirad, por genética pura, fijar esto, fijar cómo es esto. Por genética pura, el caló es libre. Y para ser libre no tiene que mandarle nadie. Y para no mandarle nadie, no se tiene que ver sujeto a nada y a nadie. Por eso, nosotros no valemos para trabajar en una fábrica, la mayoría de nosotros. Necesitamos trabajos al aire libre, estar en un lado o en otro,
de una forma nómada, porque somos nómadas, necesitamos ese sentimiento de libertad. Por eso no estamos preparados, estamos 2 meses en una fábrica, 3 cobrando, que para qué, y lo buscaremos. No puedo aguantar que me vieron. ¿Por qué? Porque somos nómadas. Para nosotros está la calle, hoy estoy aquí, mañana estoy allá, y vivimos de esa manera. Ahora mismo han cambiado los mercadillos por repartir en Amazon, porque de alguna manera también tienen todavía el sentimiento de libertad arraigado. Voy en mi camioneta, ni nadie me dice nada, entrego un paquete aquí, entrego otro paquete allá, voy con libertad, no vivo bajo ninguna presión. Cuando un hombre tiene que buscar a Dios, tiene que entender que tiene que entrar en una disciplina continua y diaria, y eso le cuesta mucho, sobre todo al caso. Entonces, ¿qué es el consejo, tío, que nos das para buscar al Señor? ¿Por qué es necesario orar? Porque un cristiano que ora es distinto. Mira, un cristiano cuando lee la palabra del Señor se llena del conocimiento de Dios, y eso no puede obviarlo. Pero un cristiano cuando ora, el Señor le da fuerzas para que pueda intentar cumplir con esa palabra. Entonces necesitamos orar para darle cumplimiento a la palabra del Señor. Porque sin oración no podríamos nunca darle cumplimiento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy elevada. Aún orando nos va a costar mucho y nunca vamos a poder estar a la altura de la palabra, porque es la propia palabra de Dios. Imagínate sin orar. Por eso hay gente tan fría, tan humana, tan carnal, tan separada del Señor. Entonces, ¿es necesario orar? Sí, por supuesto que sí, por los motivos que os acabo de dar, los primarios. El cristiano que ora es capaz de perdonar, el cristiano que ora es capaz de amar, el cristiano que ora es capaz de humillarse, el cristiano que ora es capaz, queridos hermanos, de luchar contra su ego, contra su orgullo, contra su vanagloria. El cristiano que ora es capaz de reconocer sus fallos y sus errores. Eso solo lo puede tener un cristiano de oración. Entonces, por todas estas cosas es necesario orar. ¿Cómo entro yo en un terreno de oración? Pues tratando que la oración en ti sea un hábito. Dando gracias a Dios, aquí tenemos una ventaja. ¿Sabéis cuánto tiempo cuesta que un hombre coja un hábito? 21 días. ¿Habéis visto ese programa alguna vez por televisión hace años que salía, bueno, y no hace muchos, que era 21 días con Samantha? Ese título, ¿por qué está escrito? Porque en 21 días una persona se relaciona tanto con algo que lo coge por hábito y ya no puede dejarlo en la vida. Entonces, si tú te esfuerzas y los 21 días de hoy en adelante, desde el día 2 hasta el día 23, y tú cuando terminas este programa dices, me voy a meter a orar media horita todas las noches antes de acostarme, y lo llegas a hacer durante 21 días, el primer día te cuesta, el segundo también, el tercero lo vas aceptando y lo vas haciendo más a gusto, el cuarto vas más cómodo, y a partir de los 21 días, si tú a las 12:30, a la 1 de la noche no te has metido a orar un ratito a tu cuarto, te falta el oxígeno, te falta el aire, porque lo has cogido como tu hábito de vida, como un hábito de vida. Por lo tanto, la oración tiene que ser un hábito de vida en el cristiano. Mirad. Yo, por ejemplo, lo digo aquí con ustedes y lo digo pues no por nada, porque lo digo, sale de paso y lo digo, ¿no? Yo en mi casa, por ejemplo, yo y mi esposa somos incapaces de salir a la calle sin sin estar orando juntos por la mañana, sin estar buscando al Señor juntos en la mañana, sea la hora que sea. Pero nosotros, pues, dando gracias a Dios, ya estamos en una edad en que todo lo hacemos junticos, ya mis hijos son grandes, pues ya yo tengo 2 compañeros de viaje de verdad, uno es mi Dios y otro mi soracho, ¿no? Entonces, todo lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, nos levantamos por la mañana, mira, y a partir de los 50 ya tienes que tomar alguna pastillita. Nos levantamos en la mañana, nos tomamos lo que tengamos que tomar. Nos pasamos un ratito orando al Señor, pasando la mañana al Señor, y eso lo tenemos por costumbre, lo tenemos por hábito y es nuestro hábito de vida. Y es imposible que nosotros salgamos a la calle sin orar. Es imposible. Nos esperamos incluso. Si yo tengo que salir a la calle o ella tiene que ir a hacer la compra, hasta que no oramos un rato juntos, no podemos hacerlo. Ya ves tú, qué locura, ¿no? Pero no, es una dependencia. Es una dependencia. Hemos tomado esto como hábito de vida. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy fácil coger un hábito. Yo no es un hábito que he tenido siempre. Es un hábito que lo he ido construyendo con el paso del tiempo, con el paso de los días, lo he ido construyendo, ¿no? Te pones a leer un ratito la Biblia, hoy un ratito, mañana otro ratito, y estás haciendo esto 21 días, y es imposible que tú el día 22 no leas la Biblia, te falta leer. Entonces, cuando tú tomas el leer la Biblia, cuando tú tomas el orar, cuando tú tomas el acudir a tus cultos y lo tomas como un hábito de vida,
De ahí empieza la corrección real de un verdadero cristiano. Ahí, reunión, devoción, oración y lectura. En la reunión con mis hermanos, en mi comunión con Dios, en oración y en lectura, va a depender mi vida cristiana siempre. E incluso los problemas los vas a tratar de otra manera, los vas a vivir de otra manera, porque os acordáis de Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, creo que es los dos cimientos, y aquel que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Pues bueno, pues el cristiano que ha edificado su casa sobre la roca, no por ello no te van a venir vientos, no por ello no te van a venir tempestades, no por ello no te van a venir ríos, problemas, cargas, dificultades, adversidades, por todos los sitios, pero te garantizo que cuando tú tienes vida de Dios, lo superas todo. Lo superas todo. Amén. Porque Dios está contigo. Con fuerzas, con menos fuerzas, con más alegría, con menos alegría, con más cabizbajo, más alto, es igual. Pero superar, superas, porque si tienes a Dios de tu parte, lo tienes todo. Y la manera de asegurarte que Dios es de tu parte es saber que si tú eres persona, y en esto sí hay dignidad, como en todo lo que estamos hablando, si tú eres lo suficientemente persona como para depender de Dios y buscar su rostro y llamar su atención, ¿cuánto no más va a ser Dios para contestarte y para estar contigo? Si tú eres una persona que depende de Dios, ¿cómo Dios no te va a dar? ¿Cómo Dios no va a alargar sus manos? ¿Cómo las manos de Dios no van a estar al menesteroso? Porque si tú lo buscaras y Él no responderías, serías más fiel tú para Dios que Dios para ti. Y eso nunca va a ser así. Amén. Por muy infiel que sea el hombre, Dios siempre se mantiene fiel. Amén. Es muy necesario. Qué bendición, qué bendición. Bueno, yo quiero hacerte otra pregunta, hermano Robert. Creo que estamos disfrutando mucho Amén. con tu persona. Gracias. Qué bien. La iglesia actual de hoy en día es una iglesia que nos mantenemos los que estamos, pero que no tiene un crecimiento, digamos, de personas nuevas que se van congregando, sino que es de hijos, nietos, y hay iglesias que tienen 20 o 25 años, sigue la misma membresía, siguen las mismas personas, y se sigue predicando a estas personas un día, otro, y no cambian de ser cristianos, por decirlo de alguna forma, mediocres, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es el mensaje? ¿Es la enseñanza? ¿Qué es lo que está fallando en nuestras iglesias? Que no hay una expansión, un crecimiento como debería desarrollarse, como por ejemplo los vecinos, los señores que abren un campo, una iglesia, y en 4 días tienen que cambiar de local porque no se cabe. ¿Qué es lo que está fallando en nuestra misión? Vale. En principio nos hemos acostumbrado a crecer por relevo generacional. Como tú bien dices, hay iglesias que se han fundado y los cristianos, los nuevos cristianos son ya prácticamente ancianos, porque son los hijos de aquellos que creyeron, los nietos de aquellos que creyeron, y va creciendo la iglesia por relevo generacional, de tal manera que probablemente, si Dios no viene antes, dentro de 15 o 20 años en la iglesia de Amanecer, donde yo estoy, por no poner a otra, nuestro pastor será el niño orejudo que hoy corre por la iglesia, que se lleva todos los cogotes de la iglesia. No, niño. Pues ese será el pastor dentro de 15 o 20 años, porque crecemos por relevo generacional. Entonces, hay una falta de atractivo, eso hay que decirlo, hay una falta de atractivo, porque igual tenemos la mejor mesa, pero igual los administradores a veces damos lo que tenemos, nos esforzamos a dar lo que tenemos, pero no sabemos hacer mejor masa o mejor presentación, ¿no? Vale. Tú sabes que el alimento se come como lo presenten. Tú le das a 2 mujeres la misma cantidad de dinero, compran los mismos ingredientes, y en una mesa comes que dices, ay Dios mío, cómo he comido, y en otras mesas dices, Jesús, qué chula, qué mal, ¿verdad? Porque todo es la presentación de la alimentación, ¿no? Vale. Entonces yo sí creo que los cultos
tendríamos que empezar a tener dinámicas distintas, ¿no? Por ejemplo, que no todos los cultos debieran ser de oración, coritos y palabra, ¿no? Que probablemente tendríamos que hacer cosas diferentes, dedicar un día al estudio de la palabra, dedicar otro día por completo a la oración, otro día por completo a la alabanza, tener cultos por temáticas, es decir, el culto de hoy va a ser dirigido por completo a la santidad de Dios y es orar a su santidad, es cantar a su santidad y es predicar de su santidad, ¿no? En fin, que podríamos hacer dinámicas distintas para que habría un atractivo. Cuando los cultos empiezan a perder los atractivos, corremos el peligro de que la juventud, y sobre todo la juventud, se nos vaya tras otros amantes, se nos vaya tras otras cosas. ¿No te has dado cuenta que viene gente vendiendo humo, auténtico humo, que viene gente ¿Verdad? vendiendo tonterías y la gente las abraza? Viene ¿Verdad? gente que los movimientos neopentecostales, mira, en esta loseta está el Señor y se ponen todos a temblar. En esta loseta no está y se quedan todos rectos como una vela. O sea, cosas tan estúpidas, perdonadme la expresión, tan sin sentido y la gente se va tras ellas porque son sensacionalistas y más el caló que señamos muy pasional, que somos muy poco conceptual. Entonces, habría que tratar de elevar, llevar el atractivo de la iglesia, llevarlo a la calle y no consintiendo que el mundo entre en la iglesia, que es lo que está pasando. Hay iglesias que para que las iglesias crezcan, los pastores están permitiendo que entre el mundo en la iglesia, cuando la idea de Dios no es esa. La idea de Dios es que la iglesia salga al mundo y afecte por completo la iglesia al mundo, no que el mundo afecte a la iglesia. Por lo tanto, hay momentos en que vas a iglesias y ves de todo menos a Dios, ves el mundo, las formas de pintarse, las formas de vestir, las formas de cantar, las formas de predicar. ¿Ves? Dices, ¿qué es esto? Y luego, para colmo de males, se pelean dos niños y dos madres se matan en la puerta al culto. Pero hija, si acabáis de orar, ¿qué os pasa? ¿Qué tenéis? Y el gitano viejo se enfada, levanta la cachava que se cree que es el amo de la iglesia. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Pues lo que nos sucede está muy claro, que no hemos sabido construir realmente sobre la roca. Que hemos construido, sí, pero hemos construido como conviene, quizás no. ¿Estamos a tiempo de solucionar esto? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque la historia de Filadelfia es una historia muy corta. 60 años de iglesia, es una iglesia muy joven, muy niña, todavía se tiene que hacer. La iglesia todavía tiene que desarrollar, tiene que formarse, tiene que ir creciendo, tienen que venir estos despertares que están viniendo en vosotros, esta preocupación, esta carga, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué? Para que la iglesia sea atractiva para el mundo. ¿No te das de cuenta que hay pastorcicos, los pobrecicos, que tienen que recurrir a que las niñas pequeñitas hagan una danza para que se les llene el domingo la iglesia? ¿No te das de cuenta que hay veces que me tengo que decir que de cuando en cuando es que hoy nos toca hacer la merienda del tío Juanito en la iglesia porque luego después del culto merendamos todos juntos? Ese no es el atractivo de una iglesia. Tenemos que conseguir que Jesús se vuelva atractivo para el creyente. Amén. Tenemos que conseguir que la gente se enamore de verdad del crucificado, del sepultado y el resucitado y el que ascendió al tercer día. Bien. Tenemos que conseguir que el Espíritu Santo haga esa morada que quiere hacer en cada uno de nosotros. Y para ello simplemente expresar el atractivo de la palabra del Señor. Ese atractivo tan hermoso y esos mensajes que necesitamos hoy de cómo está la sociedad. Hay que enfrentar la vida y las personas a un mensaje real, un evangelio con los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Depresiones, angustias, cargas, adversidades, guerras, iras, contiendas, falta de paz entre las naciones, y para todo esto tiene respuesta la Biblia. Cuando yo llego a mi iglesia y peleo y predico contra la depresión, predico contra la angustia, predico contra la ansiedad, y no solo que predique en contra de ellos, sino que diga dónde está la solución de esto. Cuando predico de la vida, porque claro, a mí no me prediques de la vida, a mí personalmente de la vida que va a venir. La vida que va a venir cuando venga, vendrá. Necesito que se me predique de esta vida y se me traigan soluciones en esta vida.
aquí, ahora, en este momento. Mira, hay niñas que van al cultico solas, tirando del carrico, con 2 hijos, y que en casa tienen auténticos dramas. Sus maridos son unos auténticos porreros, no les dan la vida en cruz, las matan a palos, se gastan todo el dinero en las máquinas, y ellas, las pobrecicas, tienen que tirar para adelante, y a veces pidiéndole leche fiao al pachico de abajo para que puedan desayunar los niños. Y esa niña viene al culto destrozada y hecha polvo, y viene a descansar, y encima, para colmo de males, escucha al robe predicar que dice: esfuérzate, que te esfuerzas poco, que no buscas al Señor, y en vez de tratarla con amor y con cariño, la mato a palos y hago un mal uso de la palabra. Hay hombrecicos que están casados, y niños jóvenes, sobre todo ahora en este mundo, que están casados con mujeres que es que no sirven para estar casadas, que no te pueden invitar a entrar a su casa, porque en su casa la ropa está toda tirada por los suelos, los juguetes de los niños, la cacharrería llena. Con perdón de tu cara solo valen para pintarse los labios, pintarse las uñas, ponerse unos paqueros, si usan la 36, ponerse la 34, y ir al culto a la iglesia. Y esos hombres están viviendo un calvario y vienen al culto destrozados y necesitan que alguien les transmita paz de Dios. Hay en casas que de puertas para afuera es todo sonrisas, pero son caras hipócritas, porque de puertas para adentro están totalmente vacíos. Matrimonios que llevan mucho tiempo sin conversar, sin tener relación los unos con los otros, hijos que no se tratan con los padres, padres que no se tratan con los hijos, matrimonios destrozados. De todo esto tenemos llenas las iglesias. En las iglesias tenemos, por desgracia, también gente invertida que está sufriendo mucho, que no se acepta como son, y están sufriendo tanto que sin aceptarse como son, pero sufren, quieren cambiar, pero no se atreven a contárnoslo porque ponemos el trecho y el grito en las nubes y no sabemos atender a las necesidades que tienen. O niñas que apuntan de otra manera, que piensan de otra forma, niñas que les gusta jugar al fútbol, hermanos. Dices: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Y no se atreven a contárselo a la pastora, porque la pastora enseguida se lo cuenta a la amiga de la confianza y no tienen soluciones para ellos. De personas así tenemos las iglesias llenas. ¿Y qué les vas a predicar? Venga, esfuérzate, sigue adelante. No, no, hay que cambiar, hay que presentarse a Cristo. Cristo es aquel que tiene soluciones para todos, que no desecha a nadie, que comprende al hombre invertido, que comprende a la mujer desviada, que comprende a la mujer que está sufriendo, que comprende al hombre alcohólico y lo abraza en sus brazos, y en los brazos aterciopelados de Cristo hay lugar y sitio para él. El que tiene capacidad de trasladar a un yonki, el que tiene capacidad de hacerle ver a un hombre el daño que está haciendo, una mujer lo mal que se está portando, un matrimonio lo que se necesitan el uno al otro. ¿Sabes que hay matrimonios que se quieren tanto que se matan? Y es porque no saben expresarse su amor. La Biblia les enseña a expresarse el amor, les enseña. Entonces tenemos un evangelio tan maravilloso, una palabra tan grande y con tantas soluciones, que me da pena el uso que hacemos para llenar las iglesias, que la estemos llenando muchas veces de humo, de hueco, de vacío, de danzas, de saltos, de santilmanquis y de tonterías. Y mira, vamos hoy al culto, que viene un hermano que cuando oras te ponen muelas. Gloria al Señor por estos hermanicos. Pero viene el hermano que pone muelas. Ese día se llena el culto, al día siguiente también está el culto, y al día tercero quedan los de siempre, los de la necesidad, los que están angustiados, los que están hechos polvo, los que necesitan evangelio, porque necesitamos evangelio. Hoy más que nunca necesitamos el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, evangelio puro, en estado puro. Y cuando en las iglesias empecemos a ofrecer ese evangelio tan hermoso, que nos tenemos que dejar ya, y sobre todo a los pastores como yo, nos tenemos que dejar de tantas guías, de tantas teologías, y volver a la Biblia, volver a la palabra, la que tiene solución, volver al Dios de la Biblia, el que tiene solución para todas esas cosas. Entonces necesitamos presentar a Cristo atractivo para que las iglesias no se nos queden vacías, porque va a llegar un momento que nos podamos ver, Dios no lo quiera, como la iglesia católica, apostólica y romana, que vamos a ir el domingo a misa y punto pelota. Entonces la gente tiene mucha necesidad de Dios. Creo, hermano, que un punto clave para solucionar muchos de los problemas que has estado expresando es la palabra de Dios, porque es lo único que transforma las vidas. Lo único. Porque un mensaje bonito te puede emocionar, te puede solucionar para un momento, pero claro, si no hemos edificado en la roca verdaderamente, que es la palabra de Dios, entonces yo pienso que uno de los errores que a lo mejor
Ya no se está viendo tanto porque hay alguna iglesia, por ejemplo, en la nuestra, gracias a Dios, se está haciendo desde hace no mucho tiempo, pero se está haciendo. Uno de los puntos muy importantes para que las vidas puedan ser transformadas y las vidas sean cambiadas es intentar introducir un discipulado que escasea mucho en nuestras iglesias, hermano mío. Sí, sí, por supuesto que sí. Porque estamos exhaustos ya de mensajes bonitos, con grandes fraseologías, con grandes alegorías, te llevan a un sitio, a otro, pero sales de la iglesia, termina el culto y no sabes lo que, como ha dicho el Sansón, hemos escuchado 40 veces predicar del ciego Bartimeo, pero ¿cuándo hemos estudiado el ciego Bartimeo? Entonces, creo que uno de los puntos claves es hacer un discipulado, intentar hacer a la gente, enseñarles que lo único que transforma y que cambia es la palabra de Dios aplicándola a nuestras vidas. ¿Por qué escasea tanto esto en nuestra iglesia? Dios te bendiga. Sonrío porque me estás haciendo bien esta noche. Mira, hay dos cosas que necesita mucho la iglesia y como bien dices, una de ellas es discipulado, la otra es consejería. La otra es consejería. Pero sobre esto que dices del discipulado es francamente importante que hagamos un discipulado y que la gente se enamore de Dios, pero también es muy importante que aquella gente que sigue este discipulado luego no desprecie a los que no lo siguen. Bien. Porque hay gente que llega a coger conocimiento de la palabra del Señor y desprecia a las personas que no lo tienen. Y eso también alimenta el ego. Entonces, hay que formar a personas para prepararlas antes de que reciban un buen discipulado. Hay que formar su carácter para que entiendan lo que van a alcanzar, porque van a alcanzar, las personas que hacen un buen discipulado van a alcanzar un conocimiento de Dios muy elevado. Y eso les tiene que hacer humildes, porque el conocimiento de Dios a la hora de la verdad no envanece, humilla. Cuando ves a una persona que dicen que tiene mucho conocimiento de Dios y lo ves tú que está un poquito envanecido, no tiene conocimiento de Dios, tiene un conocimiento humano de las cosas de Dios, pero el conocimiento de Dios es distinto. El conocimiento de Dios es aquel que te humilla y que te hace entender y comprender. Por lo tanto, antes de dar un buen discipulado, que es muy necesario, necesitamos preparar el carácter para aquellos que lo van a recibir. Eso por un lado. Y por otro lado, te voy a ser muy franco. A base de predicar puntitos, los puntitos están muy bien un día para una predicación. Pero las iglesias se mueren de hambre por falta de comida sólida y por falta de discipulados. Las iglesias se mueren de hambre por predicarles puntitos bonitos. Muy bien. Y les predicas puntitos bonitos. ¡Ay, qué puntazo, qué bonito, qué maravilla! Ya, ¿y qué? Y a base de puntitos van predicando puntitos, y de puntitos se mueren de hambre. Lo único que realmente alimenta el alma es la palabra del Señor de forma exacta, de forma bien interpretada. Hay gente que no entiende que los profetas de hoy no son como los profetas de antes. Los profetas de antes solo tenía una bifurcación la palabra profeta y era vaticinar con exactitud. Pero es que hoy la palabra profeta tiene dos vertientes, vaticinar con exactitud e interpretar con veracidad. Por eso todos los predicadores somos profetas, porque interpretamos la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Que hay muy buenos profetas porque interpretan con veracidad y hay otros profetas que no son tan buenos, porque interpretan pues a base de detallitos, a base de puntitos, y pierden horas y horas y horas en pensar en puntitos, en frases y en dichos, que a mí me parecen muy bien los puntitos y las frases y los dichos para amenizar una prédica, pero una prédica tiene que tener una introducción, tiene que tener un corazón y tiene que tener un epílogo. Entonces, introducción, corazón y epílogo, eso hay que rodearla en todo su texto y en todo su contexto. Es decir, que uno se pone a leer el libro de Mateo, capítulo 28, verso 25. Por ejemplo, ese me ocurre. Gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, se las has dado a conocer a los niños y a los pobres de corazón. Y sí, te doy gracias, Padre, porque así te ha agradado. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino aquel al que el Hijo lo quiere revelar. Y inmediatamente cambia de terno y abre los brazos aterciopelados y de todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar.
y llegar mi yugo sobre vosotros, porque ligero es mi yugo y frágil mi carga, ¿no? O algo así, ¿vale? Tú te pones a leer, a predicar eso y coges un texto y lo oístas, y el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y empiezas a sacar puntitos de ahí, ¿vale? Pero ¿y la predica qué está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Desde dónde está viniendo? ¿Quién son los que están cansados y trabajando? Aquellos que están cansados de buscar al Padre y todavía no encontrarles. Aquellos que están cansados de buscar a Dios que todavía no lo han encontrado y no se han encontrado con Él, están angustiados y cargados y hechos polvo y de no te ven por ningún sitio, no te has mostrado todavía nuestra vida. A esos son los que el Señor ha abierto los brazos y les ha dicho hoy que estoy aquí, que os voy a presentar. Venir a conocer a Dios, venir a conocer su grandeza, venir a mí, que soy yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿ves? Amén. Está todo dentro de un gran contexto y la Biblia hay que predicarla en su contexto. Entonces, tenemos que alimentar a la iglesia con la palabra del Señor. Con doctrina fácil de predicar, con doctrina sana. Y eso es el Evangelio. Lo complicado no es el Evangelio. Mira, hay doctrinas que se predican en la Biblia que son doctrinas de pasillo, que no te llevan a ningún sitio, que no tienen, a ver cómo te lo digo, no tiene arena del Evangelio, no tiene resina de Evangelio. Mira, te voy a hablar de una doctrina de pasillo, una pelea de pasillo. Calvinismo, arminianismo, ¿quién tiene razón? ¿Los calvinistas o los arminianos? Y ahora nos quitamos los cachos. Los que decimos que somos arminianos decimos que los calvinistas no son de Dios. Los que se dicen que somos calvinistas decimos que los arminianos no tienen conocimiento, que están todos locos. Son conversaciones de pasillo que no nos llevan a ningún sitio porque llevan 600 años esos problemas encima de la mesa y no llevan a solución ninguna, ¿no? Imaginaros un operador que está operando a una jambica, la vecina del quinto. Y está operando a la vecina, el jambico. Y nosotros estamos fuera en el pasillo, en la sala de espera. Pues si el jambo haría esto, si el vecino haría esto. Si tardan en operar es buena señal. Si no tardan es buena señal. Estamos hablando de lo que puede suceder. Eso es una conversación de pasillo, porque realmente, ¿sabe lo que está pasando? Es el señor médico que está en el califán operando a la señora. Entonces nosotros perdemos mucho tiempo en conversaciones de pasillo, en prédicas de pasillo. Porque esto dice para aquí, porque esto... A ver, hermanos, las doctrinas todas salen de la Biblia. Entonces ya es hora de buscar lo que nos une, lo que nos edifica, lo que nos hace bien. Y lo que nos hace bien es que Cristo está por nosotros, que Él está a nuestro lado, que Él no nos deja, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que por muchas veces que tropecemos, si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos va a ayudar, que Él es un consejero fiel, que la palabra del Señor se cumple, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Dios promete Dios cumple, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que los que confían en Jehová Dios son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre, que clama el justo y Jehová oye, que muchas son las aflicciones del justo pero Dios lo sacará de todas ellas, que cuando pases por los ríos no te ahogas y por el fuego no te quemas, en fin, lo que realmente hace bien a nuestra vida. No perdamos el tiempo en conversaciones de pasillo, que no vamos a arreglar nada, vamos a alimentar. Mira, tenemos a la iglesia loca. No sabemos a dónde los hemos conducido. Hay muchas ovejitas que tienen curiosidad y no saben en qué creer. Tienen que pasar olímpicamente de nosotros y decir, bueno, realmente Dios existe. Pues 4 que están aquí cabezones no tiran uno por cada lado y menos mal que está Él, porque si no estaría Él, estamos apañados. Si no estaría el Señor con nosotros, estamos apañados. Y mira quién te dice esto, Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 5 armarios llenos de libros. Llenos de libros. Ahí hay tesoros. ¿Para qué? Me sirven para mi riqueza personal. Si ahora yo te estoy hablando aquí de libros, te puedo aconsejar un libro para que leas, claro que sí, como tú a mí. Pero a la hora de compartir con el pueblo, de predicar, que en la iglesia hay gente versada, que es verdad, y hay gente muy preparada, y hay gente menos preparada como yo que estudia hasta tercero de GB, y hay niños, hoy en día en las iglesias, que tienen sus carreras, gloria a Dios por ellos, pero que hay 35 gitanicas que hacen todavía cestas, que hay 4 gitanicos que son arregladores que todavía no saben leer, que son arregladores, no saben leer, los gitanos, que hay matrimonios que tienen 50 o 60 años y su preocupación es el pan de sus hijos y ganar el pan para sus hijos y vienen al cultico a descansar. O sea, mirar el público que tenemos, hermanos. Y conforme el público que tenemos, vamos a alimentarles, ¿no? Vamos a preparar alimentación para ellos. Con una buena presentación, por supuesto. Mira, el otro día me hizo la Soraya
Son como unas lonchitas de jamón. Y tenían unas lonchitas de jamón. Era una aceitunina y una anchoa. Pero enrolló así las lonchitas de jamón así como que fueran rosas. Una presentación, escucha, si era jamón, cacho jamón, pero la presentación te hacía comértelo. Qué bien. Lo bien presentado que está. Entonces, tenemos que presentar la comidica con limpieza. Muy bien. Bien adornada y bien preparada, pero con limpieza. Muy A la bien. gente le gusta comer limpio, claro, nítido. Muy Y bien. el problema que tenemos es ese. Así que, discipulados, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero un discipulado claro, diáfano, sabiendo lo que quieres enseñarles, ¿no? Entonces, los discipulados son eso, que aquel que traiga el discipulado sepa lo que quiere enseñar a la iglesia. Eso es lo más importante. Y elegir bien el hombre que va a traer el discipulado a la iglesia. Porque de las aguas de ese hombre va a beber mucha gente. Muy bien. Y sobre todo, ya termino, pastor, y te dejo, las personas que traigan discipulados a las iglesias tienen sobre todo que conciliar su discipulado con las doctrinas que tenemos dentro de Filadelfia. Claro, es muy importante, porque todas las doctrinas salen de la Biblia, ¿no? Pero mira, en tu casa probablemente, pastor, se come a las 3 de la tarde, por ejemplo. ¿Tú crees que puedo ir yo a tu casa a decirte que se come a las 4? No. En tu casa se come a las 3. Y si yo quiero estar en tu casa contigo, tengo que lavarme las manicos y a las 3 de la tarde estar sentado en tu mesa, que es a la hora que se come. Por lo tanto, Filadelfia vive dentro de una administración, cree en una doctrina, comparte una doctrina, y el que no crea en estas doctrinas que predicamos, pues que sabe lo que tiene que hacer. Cambiar de presupuesto. Muy bien. También. Sí, yo tengo una última pregunta ya. Creo que la hora es un poquito avanzada, ¿no? Sí. Tengo una última pregunta ya, pastor, y ya usted lo que quiera ya. ¿Qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque creo que hoy en día, vuelvo a repetir, no solo los ministerios, parece que siempre estoy repitiendo. ¿Cómo vamos de hora, Johnny? ¿Vamos bien de hora? Vale. No solo los ministerios, sino también en las ovejas. Muchas veces, sin querer, hemos escuchado decir: gracias, Espíritu Santo, porque moriste en la cruz. Porque moriste en la cruz. Yo creo que hoy en día es hora de saber separar un poquito, ¿no? Y saber dar qué importancia tiene la tercera persona de la deidad de Dios. Qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque, vuelvo a repetirle, a lo mejor piensan que nosotros no creemos en eso, obviamente, que es una fuerza, que es algo, pero ignoran lo que realmente, la importancia que tiene. Digo, ¿qué importante es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Pues sin lugar a dudas, la pregunta es clara y la respuesta concisa. El Espíritu Santo es Dios. Bien. Una de esas tres personas que son la Trinidad. No que la forman, sino que son. El orden jerárquico, a mí tampoco me parece muy correcto el orden de la jerarquía en que nosotros hemos puesto el Espíritu Santo, y lo hemos puesto así, y es legítimo. Decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero fijaros, ponemos como al Dios Padre como la primera persona, al Dios Hijo como la segunda y al Espíritu Santo como la tercera. De hecho, hay veces que decimos en los cultos: estamos delante de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, y todo el mundo dice amén. Esa palabra está mal dicha. Estamos delante de Dios Padre, delante de Dios Hijo y delante del Dios Espíritu Santo. Estamos delante de los tres. Vale. La jerarquía en la Trinidad de Dios y en las personas de Dios tampoco, hablando con niveles académicos, porque has hecho una pregunta muy académica, y aquí sí ya hay que hablar de una forma un poquito más académica, pero con un lenguaje claro y diáfano. No se puede dar jerarquía en las personas de Dios, porque no podemos decir que el Padre es primero que el Hijo, ni el Hijo primero que el Padre, porque tanto el Padre como el Hijo son simultáneos, son a la vez. Yo no he sido padre hasta que no he tenido un hijo. Yo he sido padre cuando nació mi primogénito. Por lo tanto, la figura del padre y del hijo son simultáneas. Yo soy padre porque tengo un hijo. Y mi hijo es hijo porque tiene un padre. En el caso de Dios, como Él es un ser eterno, hay un Padre eterno porque existe un Hijo eterno. Por
Por lo tanto, esa figura es simultánea. En todo amor hay Trinidad. Entonces, como en todo amor hay Trinidad, en todo amor, siempre que hay amor hay tres. Uno es el amante, otro es el amado y el espíritu que les une es el amor. En tu caso, Sansón, tú eres el amante, tu esposa es la amada y el espíritu que os une es el amor. En el caso de tu esposa, ella es la amante, tú eres el amado y el espíritu que os une es el amor. En todo amor hay Trinidad. En el amor al padre, el amor a la madre, el amor a la esposa, en el amor a los hijos, en todo amor hay Trinidad. Y si Dios es algo, es amor. Por lo tanto, Él es Trinidad. Pero es una Trinidad eterna que al no tener principio ni tener fin, nosotros hemos jerarquizado por nomenclatura, pero es una nomenclatura que no es correcta. Partiendo de que el Espíritu Santo es Dios, una de las tres personas de Dios, hay que ver la influencia del Espíritu Santo desde el principio de los tiempos. Hay quien cree que el Espíritu Santo aparece y aparece en el día de Pentecostés. Está en un gran error, porque el Espíritu Santo está en la Biblia desde el versículo 1 del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene muchos ministerios. Mira, tuvo un ministerio con la creación, tuvo un ministerio, amados hermanos, con el pueblo de Israel, tuvo un ministerio, amados hermanos, y tiene un ministerio todavía con el pecado, porque el Espíritu Santo es el que al pecador lo corrige y le redarguye de pecado y de juicio. Tuvo un ministerio con la propia persona de Jesús, ayudándole en un tiempo difícil y guiándole, mostrándole también el camino. Tiene un ministerio con el cristiano, con el creyente, aguantándonos para toda la verdad. Tendrá un ministerio en los tiempos del fin. Por lo tanto, el trabajo del Espíritu Santo no ha cesado, no deja de cesar. De hecho, quien está con nosotros hoy es el Espíritu Santo. Fíjate si tiene su importancia, porque a veces decimos en los cultos, Jesús está aquí. No, perdonad, el que está ahí es el Espíritu Santo. Jesús está sentadito a la diestra de Dios Padre, lo llena todo por inmensidad, pero el que está con nosotros continuamente es el Espíritu Santo. Y luego, el Espíritu Santo podemos decir que es una de esas personas de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, aunque ya os acabo de decir que a mí no me gustan las nomenclaturas, y podemos demostrar por la Biblia a grandes rasgos que el Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo tiene todos los elementos constitutivos que forman una persona. A ver, yo no soy persona porque tenga 2 manos, 2 piernas y un par de ojos. Tú a mí me cortas un brazo y yo sigo siendo una persona mutilada, pero sigo siendo una persona. Me cortas una pierna y me falta el brazo y la pierna. Soy manco y cojo, pero sigo siendo una persona mutilada, pero sigo siendo una persona. Porque ni el brazo ni la pierna son elementos constitutivos de la naturaleza humana. Los elementos constitutivos de la persona. Los elementos constitutivos de la persona son 3. Voluntad, libertad y alteridad. La capacidad de ser otro. O sea, un yo que reconoce a un tú. En el mundo existen 4 tipos de realidades. Mira tú dónde nos vamos a marchar, pero creo que es necesario decir esto. En el mundo existen 4 tipos de realidades. Realidades muertas, que es este bolígrafo, una realidad muerta. Es real, sí, pero está muerto, no tiene sentido si no hay una mano, una realidad consciente y viva que le dé uso. Estos cocos, la libreta que tengo aquí para apuntar, son realidades muertas. La mesa donde me apoyo. Luego hay realidades vivas sin conciencia. Una planta, una higuera no sabe qué es una higuera, un naranjo no sabe qué es un naranjo, un manzano no sabe qué es un manzano, un peral no sabe qué es un peral. Son realidades vivas, sí, son plantas, viven, se alimentan, respiran. Incluso nos hacen un gran favor a la familia humana limpiando el oxígeno con algo que se llama la fotosíntesis, ¿verdad? O algo así, tiene un nombre así, ¿vale? Pero no tienen conciencia de ello. Luego hay unas realidades vivas semiconscientes que son los animales. Tú coges un perro y un perro a ti te conoce. Sabe que tú eres el Sansón, sabe que tú eres su dueño, pero el perro te conoce a ti, pero no se conoce a él. Porque ese mismo perro lo pones frente a un espejo y se tira a morder la imagen que le devuelve el espejo, porque no sabe que es él. O sea, tienen semiconsciencia. De hecho, los perros no conocen la voz, responden al tono de la voz, pero lo que les dices no lo conocen. Mira, tú haz la prueba. Tienes un perro y se llama Sultán. Sultán, bonito, y el perro viene al tono de la voz. A ese perro que se llama Sultán le llamas Ton, bonito, viene. Lucas, bonito, viene. Le llames como le llames, el perro viene. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, responde al tono de la voz. Tú a un perro le llamas, ven, perrito bonito, ven, que te voy a matar.
ven bonito, que te voy a cortar las orejitas, ven bonito, que te voy a cortar la colita. Y el perro viene porque no tiene consciencia de lo que le estás diciendo. O sea, te conoce, sabe que le das de comer, sabe que eres dueño, sobre ti proyecta cariño, fíjate, proyecta algo como sentimiento, su ciclo motor, pero sin embargo no tiene consciencia de un yo. Un gallo lo pones frente al espejo y ¿qué hace el gallo? Se pone a tirarse con los espolones, a golpear el espejo. Y si pones un mono, se pone a jugar. ¿Son realidades conscientes? Del todo no, son semiconscientes. Por lo tanto, solo hay una realidad viva y consciente en el mundo, que eres tú. Tienes libertad, tienes voluntad y tienes alteridad. Es decir, tú eres consciente de un yo que reconoce un tú. Si no fuese por ti, el universo estaría muerto, no existiría. ¿Has visto? Eres el único ser que le da sentido a este universo. Bueno, pues esa es la imagen de Dios que hay en ti. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no pensó en ponerte 2 ojos porque Él tiene ojos para ver, no necesita ojos para ver ni manos para acariciar. La imagen que hay de Dios en ti y en mí es eso, libertad, voluntad y alteridad, la capacidad de ser un yo que reconoce un tú. Por eso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen ninguna necesidad de crear en el cielo, están completos en sí mismos, porque ellos son un yo que reconocen un tú. El Padre es un yo que reconoce un tú en el Hijo y reconoce un tú en el Espíritu Santo. Él no crea por necesidad existencial ni porque tenga necesidad de que nadie le adore y le glorifique. Él plena, única y exclusivamente crea, única y exclusivamente por amor. ¿Te das de cuenta? Entonces, el Espíritu Santo es esa persona que tiene esas cualidades. ¿Dónde lo vemos? Mira, en Hechos de los Apóstoles, dice que el Espíritu Santo lo ve todo, por lo tanto, es un ser que tiene una mente. Alguien que reparte los dones conforme él quiere. Es un ser, por lo tanto, que tiene voluntad. Es un ser que habla. ¿Por qué habla? Apartarme a Juan y a Pablo, porque me son necesarios, así le decía Pablo, a Bernabé y Pablo me son necesarios para el ministerio. Hemos sido impedidos por el Espíritu Santo, íbamos a predicar la palabra del Señor y nos salió un varón macedonio y nos dijo que teníamos que ir a Denver a predicar la palabra del Señor. Al Espíritu Santo, queridos hermanos, le habla a Pedro, ¿no? Y le dice, o a Felipe, mata y come, ¿no? Y dice, no, en mi boca jamás entró nada inmundo, Señor. Y tiene una conversación con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede tratar de engañar. ¿Por qué llenó Satanás vuestro corazón, Ananías y Safira, y llenó vuestro corazón de maldad para que engañarais al Espíritu Santo? ¿Por qué hicisteis eso? Pues no engañasteis a un hombre, engañasteis a Dios. Lo habla muy claro la palabra del Señor. El Espíritu Santo ama. Os ruego, dice el libro de Romanos capítulo 15, y os solicito por el amor del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. O sea, al Espíritu Santo se le puede contestar. Dice, creo que es el libro de Efesios, creo que es capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, si el Espíritu Santo piensa, si el Espíritu Santo habla, si el Espíritu Santo se le puede tratar de engañar, si el Espíritu Santo ama, si el Espíritu Santo se le contrista, tendremos que entender que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y esa persona es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios y que lo necesitamos en nuestro corazón. Y fíjate el texto que hemos tocado, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabes lo que indica un sello? Un sello indica propiedad. Un sello valoriza algo que no tiene valor. Un sello, queridos hermanos, ofrece autoridad. O sea, cuando el Espíritu Santo nos ha sellado, dice que somos su propiedad. Nos ha dado un valor que antes no teníamos. Y dice ese sello en nuestra vida que le pertenecemos única y exclusivamente al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Por lo tanto, lo necesitamos en nuestra vida y necesitamos que nos selle. Precioso. Creo que ha sido una de las veces que yo he escuchado más claras y más bonitas, ¿verdad, Pastor? Que nos hablen de la tercera persona de la Trinidad. Muy bonito. Precioso. Bueno, hermano Robert, como la hora ya es avanzada, queremos dejarte también que descanses. Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer. Teníamos un montón de preguntas más, pero si Dios lo permite y tu persona, podemos volver más adelante a retomar el programa. Claro que sí. Porque de verdad que es un disfrute tener a una persona, a un hombre de Dios como tú en nuestros medios y mostrarnos tanta sabiduría con tanta facilidad y de una manera tan sencilla de poder entenderte. De verdad que Gracias.
Estamos encantados de haberte entrevistado, esta entrevista tan preciosa, que Gracias. creo que tanto bien va a hacer a un montón de personas. Amén, así es. Amén. Amén. Y nada, simplemente decirte que, como suelo decir a la mayoría de los invitados, que por favor, si puedes, hagas una oración para este programa, para que siga prosperando, para que siga llegando a hogares y a través de este programa sigamos bendiciendo a gente y gente sea tocada por Dios para que sea transformada y cambiada en el nombre de Jesús. Amén. Pues Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por cuanto nos das sin merecer nada. Y gracias por esta noche tan preciosa en tu presencia, porque no hay tiempo desaprovechado en ti. No hay un día de nuestra vida que no merezca la pena ser vivido si tú estás con nosotros. En los tiempos fáciles y alegres nos deleitamos en ti. En los tiempos difíciles aprendemos, Señor. En esta noche te doy gracias por este tiempo tan placentero, por este tiempo de tanta calidad en tu presencia con mis hermanos, mi hermano Sansón y mi hermano Tino, Señor. Bendíceles en una manera muy especial y gracias también por quien está detrás de las cámaras en esta noche, por nuestro hermano Johnny. Te pedimos que lo sigas bendiciendo en una manera especial. Te ruego, Padre eterno y príncipe de paz, que sigas utilizando a nuestros hermanos para el bien de las almas, que muchas almas puedan ser rescatadas por ti a través de los medios. Que tu palabra, que corre y galopa sobre las alas de los vientos, llegue con la emisión de este programa a un montón de hogares, que toques el corazón de las almas, que les ayudes a acercarse a ti, que entiendan las personas que te necesitan a ti para vivir, que sin amén. ti no hay nada en la vida, que todo es hipocresía, que todo es vanidad, pero que teniéndote a ti como compañero de viaje, Padre Celestial, lo tenemos todo. Reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que a ti no te agrade. Lo reprendemos ahora en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos que nos hagas felices en tu presencia, que tú nos des sabiduría, que nos des comprensión y nos des entendimiento de saber, Maestro bendito, cómo hemos de conducirnos, cómo hemos de portarnos. Señor, reprende de nosotros aquello que no te agrade, toda la carnalidad, humanidad desechará de nosotros la humanidad mala y ayúdanos a ser completos ser humanos, Señor, que amemos como ama un auténtico ser humano y que, Padre Celestial, tengamos a bien el ayudarnos los unos a los otros. Ayúdanos a respetarte a ti, a valorarte por encima de todas las cosas y a guardar tu vida en nuestra vida, Señor. Padre Celestial, hacernos dueños de lo que tú nos has ofrecido. Nos has ofrecido calidad, nos has ofrecido paz, nos has ofrecido vida y queremos hacerla nuestra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice este programa en una manera muy especial, quebranta las vidas de quien lo escuchen y que las personas vengan a ti, Señor. Queremos almas para tu Amén. gloria, no a nosotros, sino a tu gloria. Gracias te damos por todo. Amén y amén. 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 Que Dios te bendiga mucho, bendiga tu casa, tu Soraya, tus hijos, tus nietos, tu entrada y tu salida, y que este año 2025 sea un día, o sea, un Amén. año de conquistas y de victorias en el nombre de Jesús, hermano Robert. Gracias por todo, hermano. Que Dios os bendiga mucho, todo el mundo, en especial el tío. Gracias, tío, por estar con nosotros. Y simplemente decirles la mejor bendición que podemos desear, que el Señor esté en cada hogar de que nos están viendo. Bendiciones. Amén. Dios os bendiga mucho y gracias por todo, hermanos. Gracias por hacerme feliz esta noche. Dios os bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Amén.